ya no digo rápidamente, o se contesta casi automáticamente, o es que la legislación pierde su sentido. Entonces yo lo que veo es ordenancismo, veo mucha condición adicional, por eso hemos tenido casos en que el principio general estaba muy claro, es decir, a mí me piden un caso esto y normalmente se reúne la comisión y ¿por qué no lo vamos a entregar? Es decir, es que no, es que hay todos los secretos son tan secretos y hay tantos secretos. Yo creo que ese es un problema clave, es que si hacemos un instrumento retardatario, pues tendremos el resultado de una finalidad incumplida. Profesor Fernández Molina. Bueno, yo quería comentar el tema de que esta ley y la directiva de 2013 permite que se cobre por la información que se va a reutilizar. La regla general es que solo se permita que se cobren los costes marginales. Sin embargo, hay excepciones, y precisamente una de las excepciones tiene que ver con archivos, bibliotecas y museos, a los que se le permite no solo que se cobren los costes marginales, sino incluso un margen de beneficio, incluso lo equipara al beneficio de las entidades privadas. Eso resulta absolutamente chocante en este mundillo nuestro, donde llevamos años con multitud de proyectos y programas donde la información se comparte y normalmente de manera gratuita. De manera que de alguna manera es satisfactorio que se incluya los archivos, bibliotecas y museos en esta directiva y luego la ley, pero por otra parte esa posibilidad de cobro, incluso con margen de beneficio, puede resultar más un obstáculo que una ventaja. Sí, a mí me parece muy interesante el dato. Efectivamente, en la regulación de las tarifas hay como prima la comercialidad de la cuestión, ¿no? Entonces yo creo que al final se plantean problemas. Si hay un retorno a la inversión derivado de una información que afecta a bienes culturales, parece un poco un contrasentido, ¿no? Y yo creo que eso en principio debería estar por el principio de cubrir el coste de lo que haya sido el tratamiento de la información y la agregación, pero a mí la idea de un beneficio pues me parece un poco, debería justificarse con más. Dice, bueno, es que ayuda económicamente, pero claro, el problema es que no estamos hablando de un archivo que pueda ser utilizable por una compañía de detergentes, sino que estamos hablando de bienes culturales especialmente protegidos. Sobre eso tiene escrito Concha Barreros, una gran especialista en el tema, y siempre ha dicho que esto era un proceso cuasi público. Ella tiene el mejor libro sobre patrimonio cultural, es el de Concha, y yo siempre que he hablado con ella insiste en el carácter público del suministro. Aquí lo que pasa es que, claro, hablando un poco de todo, como estamos en un proceso de neoprivatización o de yo no diría tanto de neoprivatización, yo creo que estamos en un proceso como de productivismo. Hay como la sociedad, como una especie de ola de la productividad, pero en términos. Yo creo que eso va contaminando la legislación. Es decir, digamos que la apertura de la actuación del Estado a una forma productivista de obtener beneficio y tal, pues es una cosa que no tiene ningún sentido. Es que el Estado no está hecho para obtener beneficio. El Estado en el tema de los bienes culturales está hecho para controlar, supervisar y sobre todo guardar. Y eso no tiene ningún sentido que sea sometido. No, es que vamos a cobrar sobre el costo un dinero. Bueno, pero es que eso va contra la propia esencia del bien cultural, yo estoy de acuerdo. ¿Hay alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta, y es en función de al hablar usted de la funcionalización de la reutilización respecto del acceso, me voy a la instrumentalización. ¿Tiene sentido que haya dos leyes y tiene sentido que haya dos portales que cada uno se encarga de una cosa con unas limitaciones, como acabamos de analizar? ¿No debería ser más bien un solo portal, y como hay en Estados Unidos, y evitar esa duplicidad en condiciones de acceso para reutilización y acceso para transparencia? ¿Tiene algún sentido esa división? Yo creo que no tiene ningún sentido. Yo creo que la idea que hemos señalado antes de la existencia de una ley orgánica que codifica como un principio favorable a la libertad el derecho de acceso obliga a considerar que las bases tienen que ser absolutamente fungibles. Es decir,
no tenemos por qué tener 3 bases de transparencia, cada una con sus principios. Esto es unas cosas que se ven muy claramente en la ley. Es decir, la ley, digamos que esta ley en concreto ha sido tramitada con cierta ignorancia de la tramitación de la ley de transparencia. O sea, hemos creado una especie de monstruo con 2 cabezas, la cabeza de la transparencia y la cabeza de la... y al final habrá que coincidirlo, como bueno, el resultado final será que no tengamos acceso a nada. Porque al final, cuando hay ese nivel de conflicto, pues nos quedamos tan tranquilos, porque entre que pedimos, reclamamos y vamos, no le digo nada como tengamos que ir a un juzgado con que eso ya, vamos, eso ya son 2 años. Sí, a mí me parece que una sola página y una misma finalidad y un mismo procedimiento. Sí, he hablado con la directora de transparencia y ella piensa lo mismo, pero no sé si se atreverá a plantearlo. Bueno, la directora estuvo el otro día en el Congreso y ya expuso bastantes problemas que había. ¿Hay alguna pregunta más, por favor? Pues nada, yo creo que le damos las gracias al educado ministro de Fontecsa. Muchas gracias. Quería dar las gracias al profesor Mateo Maciá, porque para él que nos ha procurado la presencia de Manuel Fernández Fontecsa, y un homenaje también a los profesores asociados, que creo que él representa lo genuino que debe ser el profesor asociado vinculado a esta actividad profesional y a la universidad. Un minuto, reanudamos la mesa.
Sí, por eso, como luego lo vi en el trabajo, luego ya lo vi en los papeles, pero ya no me tal, no lo a ustedes que hacen los que hacen seminario, porque sí, ¿quién sabe? Vamos a ver. Me refiero a que también hacemos de los 80 solamente 4 a la semana de los Tenemos que hacer malabares. No, estamos esperando a ver cómo funcionaría ya tenía como para no voy a hacer y a ver qué me iba a llamar yo con sí, un poco fácil. No, es para mí. Yo sé que claro, yo sé que una buena parte del informe que ya la tiene por
favor, vamos a continuar la sesión. Por favor. Sí. Por favor, Loreto. Carlos. Bien, vamos a continuar la mesa, que es continuación de la mesa anterior y el debate posterior sobre los aspectos generales de la directiva de 2013 y la ley de 2015. En primer lugar va a intervenir la profesora Loreto Corredoira, que es doctora en Ciencias de la Información, licenciada en Derecho y profesora y compañera en el Máster de Patrimonio Audiovisual, y que va a intervenir sobre el tema de la incidencia de los derechos de autor en la directiva. Muchas gracias a todos por invitarme. Yo les dije a Fernando que no sé muy bien qué hago aquí, porque cada vez sé menos cosas y no sé si le pasa a los letrados de las Cortes, que son los que lógicamente ayudan a los parlamentarios a elaborar las leyes. Pues yo que sé un poquito de la ley de propiedad intelectual y que he traído aquí en formato BOE para que ustedes vean cómo ha quedado después de la ultimísima modificación. Es una ley de más de 160 artículos y 20 y tantas disposiciones derogatorias. Y en realidad yo había pensado, Fernando me planteó una pregunta que los que somos profesores universitarios o autores de obras, pues más de una vez nos hemos planteado, nos la han planteado también determinados repositorios de documentos, que es qué uso podemos hacer de las obras científicas, de las obras del mundo cultural, la obra del autor como autores, para su reutilización. Yo antes de eso sí querría decir, porque me parece que con eso se entiende un poco, bueno, yo por lo menos lo he terminado de entender, por una parte que hay pues confluencia de competencias entre distintas leyes, ¿no? Es indudable, pero yo la que conozco y que plantea bastantes problemas es la ley de propiedad intelectual, ¿no? Entonces la primera cuestión que yo querría decir sobre esto es que cuando se habla del documento público, ¿no? Y está aquí también Blanca Santos, que lo matizará, ¿no? Cuando se habla de algo que se ha publicado desde el punto de vista del derecho de autor y desde el punto de vista del derecho de la información, como bien nos enseñó, hemos aprendido el profesor de Santos Padre, ¿no? Quiere decir que eso ya está difundido, ya está puesto a disposición, se llama puesto a disposición del público. Es decir, algo público es algo que ya está difundido y que eso tiene una clara incidencia en el derecho de autor, como luego diré, porque cabe plantearse cómo puedo yo hacer de algo que ya está publicado, un periódico, una fotografía, un archivo, una exposición de fotografías, cómo puedo hacer yo de eso una obra derivada, en qué circunstancias puedo yo reutilizarlo para hacer un catálogo, para hacer una base de datos, para hacer una investigación, etc., ¿no? Tiene sus reglas, no es como pueden imaginar, cuando hay una ley tan larga, además no es nada sencillo, ¿no? Por una parte, el concepto de público ya indica difusión. Segundo, querría decir que respecto a la palabra reutilización, depende de quién es el titular de los derechos, ¿no? Porque si la obra pues
pues tiene protección por la ley de propiedad intelectual, pues la reutilización no es posible a menos que los autores y los editores lo hayan consentido, o, que es la salvación cuando pasan los años, 70 años el plazo máximo después de la muerte del último de los autores, que pase a dominio público. Pero me parece que no es de lo que estamos hablando más bien de obras que hoy tienen valor, y que son o datos o información que tiene su trascendencia, ¿no? En el ámbito, como saben, ¿no?, de la ley de propiedad intelectual, en el artículo 13, excluye directamente de la protección dice que no tienen derechos de propiedad intelectual ni las leyes, ni las disposiciones legales o reglamentarias, sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos judiciales, las sentencias que comentaba el profesor Fontechan, los actos, acuerdos y deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos esos textos. De manera que está claramente excluido de la protección de la propiedad intelectual, en ese sentido, ese ámbito de información pública, pero no lo demás. Yo diría que también estoy dispuesta a rectificar en eso, yo por lo menos no lo veo claro, que hay muchas obras derivadas de obras propiamente públicas, como pueden ser las bases de datos de legislación, cualquier tipo de repertorio en soporte físico, y no digamos en soporte digital, en donde puede haber titulares o creadores, no solamente como autores, sino también como editores o productores. Pongamos cualquier creador de una obra informática, una página web incluso, o una simple aplicación para poder acceder de forma más fácil a un contenido que está en bases de datos o en páginas web de las administraciones públicas, pues esa base de datos tiene en sí protección, ¿no? Es lo que le pasa, que es lo que ocurre con Google, por ejemplo, ¿no? Google es libre, es abierta, pero tiene su copyright también y se protege en su algoritmo y su forma de organización de la administración, ¿no? Antes comentaba también el ponente anterior, el caso de la jurisprudencia que antes tenía Aranzadi, ¿no?, y que ahora no puede ser objeto de exclusividades, ¿no? Pero la base de datos ahora llamada Thomson Aranzadi